Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa devocional Tiempo con Dios aquí en CGN TV Latino. Este mes estamos estudiando el libro de Job, meditando sobre él y aprendiendo principios prácticos para nuestra vida. Nuestra lectura de este día está en el capítulo 4, versículos 12 al 21. Mi nombre es Roberto Pérez, te saludo con mucho gusto desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a nuestra lectura y luego regresamos para que tengamos nuestra meditación y aplicación de la palabra de Dios. Job 4, 12 al 21. El asunto también me era mi oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor, que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Job, después de enterarse de las terribles noticias, de las cosas que han sucedido, se pone de duelo. Y además de eso, en las lecturas anteriores vemos donde Job maldice el día en que nació, básicamente deseándose la muerte, y a causa de lo que estaba pasando. Y entonces sus amigos, los que habían ido para consolarlo, comienzan a hablar con él y comienzan a tratar de convencerlo de lo absurdo de esta posición. No sé tú, pero yo he aprendido que una persona que está pasando por un dolor muy profundo, son casi inexistentes las palabras que le puedan traer consuelo, más que la obra del Señor en su corazón, porque el dolor tiene un tiempo y un proceso, y es el Señor quien sana el corazón y quien lo restaura. Los amigos de Job tratan de comenzar a dialogar con él, y específicamente Elifaz nos muestra algo un poco extraordinario en cuanto a su experiencia personal. Él tiene una experiencia personal donde tal vez a veces la traducción no nos deja ver muy claramente, pero a juzgar por lo que leemos, él ha tenido un encuentro con Dios donde Dios le ha hecho saber que el hombre no es más que Dios siempre estará por sobre todo, y que el hombre es una creación finita, es una creación débil que va a desaparecer, pero que Dios es más sabio que toda su creación, y es justo en todo lo que hace. Y uno se puede poner a pensar, nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios que nos enseña esto claramente. Y quiero hacer un alcance aquí acerca de las experiencias espirituales. Las experiencias extraordinarias, las experiencias sobrenaturales no pueden ser desechadas de buenas a primeras como si no fueran de parte de Dios, pero tampoco una persona puede hacer su vida alrededor de ellas. El único parámetro por el cual podemos juzgar una experiencia de tipo sobrenatural o una experiencia extraordinaria es si es que ésta trae consigo un mayor entendimiento de la revelación escrita del Señor, que es su palabra. Muchos han errado por seguir revelaciones, por seguir experiencias, porque han llegado a dar más importancia a ellos que a lo que está escrito. Es algo maravilloso tener experiencias extraordinarias, pero gracias a Dios tenemos hoy su palabra, y su palabra nos enseña todas las cosas. Si nosotros con un corazón sencillo nos volvemos a ella y aprendemos de ella todo lo que está escrito, en realidad podríamos pasar toda una vida sin tener una gran experiencia, por llamarlo así, pero no podríamos pasar toda una vida sin la palabra del Señor. Así que es bueno tener un balance, es bueno tener prudencia y tener una sabiduría en cuanto a esto. Toda experiencia espiritual, toda experiencia extraordinaria debe ser puesta bajo la lupa de la palabra de Dios. Y sin duda que Dios de pronto usa medios fuera de lo común para hacernos entender las verdades que Él ya nos ha enseñado. Y lo que hoy el Señor
nos quiere enseñar no es acerca de las experiencias espirituales, sino acerca de la importancia de ser humildes y de entender que como creación y que como seres humanos somos menos que Dios. Por lo tanto, no tenemos el derecho, por decir así, de discutir con Dios. No tenemos el derecho de altercar con Dios, cuestionando las cosas que nos suceden o cuestionando las verdaderas motivaciones de Dios a ciertas cosas. Job ignoraba lo que sucedía espiritualmente. Job ignoraba que él tenía un enemigo que estaba tratando de destruir su vida. O tal vez no lo ignoraba, pero en su espiritualidad, por llamar así, en su conocimiento de Dios, él entendía que Dios estaba por sobre todas las cosas, que Dios es soberano y por tanto si alguien debía responder a su situación era Dios. Y esto es lo que genera la respuesta de su amigo. Ahora, ¿cuándo nosotros de pronto comenzamos a aportarnos con más sabiduría que Dios? ¿En qué tipo de actitudes? En el caso de Job es la actitud de querer morir, de querer estar muerto en lugar de estar pasando por lo que está pasando. Yo creo que es una reacción muy humana por lo demás. Pero muchas veces nosotros cuestionamos a Dios no con nuestras palabras directamente, sino con nuestras actitudes, dejándonos caer totalmente sin poder ver una salida al final del túnel. Y esto es muy normal cuando pasamos por situaciones muy dolorosas. Job era un hombre recto y él en su dolor adoró y reconoció la soberanía de Dios. Sin embargo, eso no quitó que su reacción inmediata fue que el dolor comenzó a hacer un gran estrago en su ser interior. Sabes, nosotros tenemos que aprender siempre a ser humildes. Y de pronto, si para algo son buenas las experiencias dolorosas, es para enseñarnos un poco de humildad. Algunos de nosotros sufrimos por nuestras propias decisiones. Tal vez no nos ha pasado como a Job. Y algunos a lo mejor sí les está pasando como a Job. Pero a muchos de nosotros no nos ha pasado como a Job. Hemos sufrido a veces por nuestras malas decisiones. Hemos sufrido o estamos pasando tiempos difíciles porque no hemos aprendido ciertas cosas. Y el fruto, lo que el Señor quiere traer y nos quiere enseñar es que aprendamos a ser humildes. Es que no nos pongamos en una posición donde tenemos más sabiduría que el Señor, donde entendemos mejor las cosas del Señor. Por eso es tan importante aprender a depender de su palabra. Para los seres humanos, para nosotros los hijos de Dios, nunca es fácil aprender a depender solamente de la palabra de Dios. Pero Dios es bueno y nos ama y Él nos enseña a poder hacerlo. Una pregunta para meditar en este día acerca de nuestra vida personal sería si hay algún área, si hay alguna manera práctica en que mi vida está diciendo que yo soy más justo que Dios y necesito ajustar eso para que sea en el sentido inverso. ¿De qué forma voy a permitir que sea Dios, que sea su justicia, que sea su sabiduría y su soberanía la que me gobierne? Estoy dejando que el Señor moldee mi vida. Estoy abriendo un espacio para recibir la influencia de Dios en mi vida, de manera que sea yo quien me conforme a Él y no sea yo intentando conformar a Dios a mi manera de ver las cosas. Te quiero dejar con esta pregunta. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Pero antes tengamos una breve oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la sabiduría que viene de ella. Señor, cuántas veces nuestro entendimiento es pequeño para comprender tu revelación, para comprender tu palabra. Como seres humanos somos frágiles y pequeños para entender, pero por tu gracia, por la obra de tu Espíritu Santo, podemos comprender, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos des cada día entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén.